capítulo 8, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas. Ahora acuérdate, en el tabernáculo era un candelero, era una lámpara grande y tenía 7 lámparas o 7 pabilos, y eso es lo que vimos que ellos hacen en Éxodo, y lo hacen con oro y es una obra de arte. Entrando al tabernáculo de reunión, del lado izquierdo encontrarías esta lámpara. Del lado derecho encontrarías la mesa de los panes, de la proposición, y de frente lo que encontrarías es el altar de incienso que representa las oraciones. Eso es lo que verías. Y Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que encienda la lámpara. Y eso es muy importante, porque ¿de qué te sirve una lámpara si no hay alguien que use la lámpara? Y no solamente alguien que use la lámpara y encienda la luz, sino que pueda ver lo que hay alrededor. Yo me acuerdo cuando Sandy y yo empezamos a ir a una iglesia cristiana. No sabíamos que era una iglesia cristiana, pero era un estudio bíblico los martes. La primera vez que fui estaban estudiando el Sermón del Monte. No lo puedo olvidar. Me acuerdo perfecto cómo era. Puedo recordar de pronto caras en el estudio. Y para mí fue muy impactante. Yo no sabía que eran cristianos. Yo creo que si me hubieran dicho que eran cristianos no iba. O sea, como que tenía cierta cosita con los cristianos. Para mí los cristianos eran, simplemente eres cristiano porque eres un perdedor, y como no te va bien necesitas buscar algo, y como te ha ido mal entonces necesitas buscar una salvación y un salvador. Y oh sorpresa, ahí llegamos Sandy y yo, y una de las cosas que me acuerdo es que cuando empezamos a ir los domingos había muchos instrumentos y muy buenos. Entonces en el lugar donde había la reunión había una bodega donde tenían una guitarra acústica, una guitarra eléctrica, tenían una batería completa, bombo, tarola, platillos, y era muy buen equipo, muy buena marca. Había un piano de estos electrónicos grande, muchas teclas que cuando ponías tus manos en el piano eran pesadas. O sea, no era un pianito de esos como de primaria, un buen piano. Había buenas bocinas, pero ¿qué crees? No había músicos. Entonces tenían todo el equipo, pero no había gente que tocara, no había gente que pudiera usar esos instrumentos para adorar a Dios. Y la Biblia nos enseña esto, que de nada sirven muchas cosas si no las usas. Y no solamente si no las usas, sino las usas para adorar a Dios. El propósito de Dios para nuestras vidas y para lo que fuimos creados fue para adorar a Dios. Y entonces empieza este versículo diciendo: dile a Aarón, al sumo sacerdote, que ahí está la lámpara, que la encienda. Las 7 lámparas alumbrarán. Ese era el fin. Luz. Alumbrar, dar luz. Ahora, cuando tú entrabas al tabernáculo, si no estaba esta lámpara, tú no veías nada. Es decir, andabas en tinieblas, andabas en oscuridad. Ahora, déjame decirte lo que voy a hacer hoy en el estudio. Mi intención es ver capítulo 8 y capítulo 9, así es que le vamos a apurar. Y al final del estudio, mi intención es darte 5 pasos para tomar decisiones en tu vida. Sin importar cuál decisión es, que puedas ocupar estos 5 pasos. Para siempre que vas a tomar una decisión, esos pasos te van a ayudar para tomar una decisión en tu vida. Y esta lámpara era para que vieras claramente. Y para nosotros hoy, la lámpara es a mis pies tu palabra, es la Biblia. Y no solamente es la Biblia, sino acuérdate, esta lámpara le tenían que poner aceite, y era aceite puro. Para nosotros el aceite en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien inspira las Escrituras, quien inspira la Biblia. Y el Espíritu Santo no solamente inspira la Biblia, sino el Espíritu Santo mora en nosotros y nos recuerda todas las cosas que dice Jesús. Lo que tenemos que hacer entonces es equiparnos con la palabra, llenarnos de la palabra, para que entonces cuando estemos caminando en nuestra vida, el Espíritu Santo pueda tomar un versículo que hayas leído y te lo recuerde. Y entonces tienes esta lámpara, y Aarón la tiene que
prender y esta lámpara va a alumbrar y dice hacia adelante del candelero. ¿De qué serviría la luz si alumbra hacia atrás y atrás no hay nada que alumbrar? Y también acuérdate, en Apocalipsis capítulo 1, Jesús dice que las iglesias somos esas lámparas o candeleros. Ahora, nosotros no somos la fuente de luz, sino la fuente de luz es Jesucristo y la iglesia simplemente sirve de la base para que Jesucristo brille. Y Jesucristo en la iglesia no solamente tiene que brillar dentro de la iglesia, sino tiene que brillar adelante, tiene que brillar hacia afuera de la iglesia. La luz tiene que brillar donde más se necesita brillar, donde más tinieblas hay. Y entonces le dice, tienes que prender la luz y tiene que alumbrar hacia adelante del candelero. Acuérdate, Aarón está representando el sumo sacerdote y en nuestra vida el sumo sacerdote es Jesucristo. Y en nuestra vida nosotros somos como esa lámpara. Jesús dice, ustedes, la iglesia, son la luz. Son la luz. Y constantemente tenemos que pedirle a nuestro sumo sacerdote que ponga ese aceite para que nuestra lámpara arda. Es decir, que nos llene de su espíritu. Si no tenemos la llenura del espíritu, no podemos alumbrar donde más el mundo necesita ver a Jesús, donde más tinieblas hay. Y entonces el sumo sacerdote tiene que alumbrar la lámpara y él la tiene que alumbrar y tiene que no solamente prender la primera vez. Ahora, ¿de dónde viene el fuego? Viene del altar de sacrificio. Entonces él tenía que ir al altar de sacrificio, donde los holocaustos están quemándose y están ardiendo, y tiene que agarrar un carbón, un pedazo de leña de ahí, y de ahí prende la lámpara, y 2 veces al día él tenía que constantemente ver que la lámpara no se apagara. Y sabes que tú y yo constantemente tenemos que ver que no nos apaguemos. Y acuérdate, está la lámpara, está el altar del incienso, y estas dos tienen conexión. El Espíritu Santo, las oraciones, la palabra de Dios. Eso necesitamos constantemente, así como Aarón tenía que 2 veces al día checar que la lámpara estuviera bien y entrar al lugar de incienso para orar. Tú y yo constantemente tenemos que estar yendo a ese lugar. Y entonces Aarón hace esto, lo que Dios le está pidiendo, y versículo 3, y Aarón lo hizo así, y encendió hacia la parte anterior del candelero las lámparas, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y acuérdate, el número 7 es importante. Ves 7 lámparas en Apocalipsis, las 7 iglesias, y ves 7 pabilos aquí, y el número 7 en la Biblia está diciendo completo. Y eso es lo que tenemos en Jesús, es completa luz para caminar nuestra vida. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo había mandado, y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Entonces era un candelero muy hermoso, era de oro y era labrado a martillo. Y sabes que muchas veces lo que alumbra más, lo que más brilla, es lo que está labrado a martillo. Es decir, Dios a veces nos labra a martillo para que brillemos más en este mundo. Y este candelero está labrado a martillo desde su pie, es decir, desde la base hasta sus flores. Entonces era y eso ya lo vimos en Éxodo, cómo era el candelero, pero hasta sus flores eran labrado a martillo, conforme al modelo. Había un modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero, y tú y yo tenemos un modelo. Y Dios está modelando ese modelo en ti y a mí, y a veces usa martillo. Y a veces no nos gusta eso. Señor, prefiero ser barro en tus manos. Que me vayas moldeando más suave. ¿Por qué martillo? Pero a veces Dios usa martillo y nos labra, pero lo que Él está haciendo al final, y tienes que confiar en Dios, lo que Él está haciendo al final es el modelo. Y el modelo para nosotros es Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y versículo 5 también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas. Ahora los levitas era de una sola tribu, la tribu de Leví. Y dice, toma a los levitas de entre los hijos de Israel. Entonces había mucho pueblo, eran 2-3 millones, ¿te acuerdas? Y números es números porque hay un censo y están tantos de tal tribu, tantos de tal tribu, tantos de tal tribu. Y así
Dios le dice a Moisés, toma a los levitas de entre los hijos de Israel. Ahora vimos en nuestro estudio de números que hay 22,000 levitas y Dios está diciendo, estos 22,000 sepáramelos. Esto se llama ser santo, es ser separado para Dios. Sepáralos. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel, 22,000, y hace expiación por ellos. Ahora, ese es el primer paso para ellos poder servir. Los levitas eran estos que servían en el tabernáculo, pero ojo, acuérdate, un levita no es sacerdote. Todos los sacerdotes son levitas, pero no por ser levita tenías que ser sacerdote. Los levitas que no eran sacerdotes servían en muchas cosas para que se pudiera adorar a Dios. Preparaban todo para que se pudiera adorar a Dios. Cuando se movía el campamento, movían todo y lo instalaban cuando se tenía que instalar. ¿Para qué? Para poder adorar a Dios. Ellos eran, hazte cuenta, eran los detrás de las cortinas para que todo estuviera listo y que el pueblo pudiera adorar a Dios. Eran los que estaban sirviendo, los que estaban en el ministerio. Y Dios dice, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. El primer paso para servir es que tu pecado sea perdonado. Y está diciendo Dios eso, haz expiación. La palabra expiación es cubrir el pecado. Y haz expiación por ellos. Y todos, cada uno de ellos, 22,000 necesitaban ser perdonados por Dios para poder servir en el tabernáculo. Versículo 7, así harás expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Ahora, si te acuerdas, en Levítico 8 y 9 había cómo consagraban a Aarón, el sumo sacerdote, con sus 4 hijos. Y era un ritual muy largo, pero muy hermoso, y vimos muchísimo significado de eso. Y ahí no rociaban agua, sino completamente Moisés tenía que venir. Moisés tenía que bañarlos completamente en agua, limpiarlos y purificarlos. El sacerdote y sus hijos lo único que tenían que hacer es estar dispuestos y disponibles y decir, recibo la purificación. Ahora, ellos eran 4 hijos y el sumo sacerdote Aarón. Aquí son 22,000. Y Dios dice de manera práctica, bueno, o sea, no los vas a lavar todos ceremonialmente. Lo único que vas a hacer es, vas a agarrar el agua y los vas a rociar. Es decir, vas a agarrar el agua y vas a hacer esto. ¿Alguna vez viste eso? Y era una manera muy práctica de hacerlo, pero Dios estaba haciendo símbolos. Entonces, para poder servir tenías que ser perdonado y tenías que ser purificado. En este ritual, rociar con agua. Ellos no podían rociarse a sí mismos. Ellos lo único que podían hacer es pararse, estar dispuestos y recibir el agua. Y es el mismo principio bíblico. Tú y yo no nos podemos expiar a nosotros mismos, no nos podemos perdonar a nosotros mismos, no podemos purificarnos a nosotros mismos, sino lo único que hacemos es, Señor, entendí, soy pecador, estoy dispuesto a recibir tu perdón. Y la sangre de Jesús nos limpia. Y entonces le da las indicaciones, rocía sobre ellos el agua de la expiación, y te va a encantar esto, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y esto es, o sea, cuando dice la Biblia todo su cuerpo es todo. O sea, navajas sobre la cabeza, entonces completamente pelones, navajas en cejas, pestañas, o sea, barba, bye. No, o sea, eso se la cuidaban así, ¿no? Muy barbones, muy hipsters, y llevaban un año, ¿no? Pues bye tu barba. Y todo, o sea, completamente todo el cuerpo. O sea, imagínate aquel que era así muy peludo del pecho, pues venga, el pecho peludo, las piernas completamente, quedaban como bebé. ¿Te imaginas que te dijéramos aquí en Semilla, mira, el primer paso para servir es, por supuesto, o sea, necesitas recibir el perdón de Dios. El segundo paso es purificación. Y el tercer paso te tienes que cortar las cejas. Pero todo el mundo sabía, mira, él es levita y acaba de estar en este proceso de purificación. Todo el mundo sabía. Y ellos, no, o sea, no me importa cómo me vea, yo quiero servir a Dios. No me importa lo que la gente diga, yo quiero servir a Dios. O sea, es como una novatada en el servicio.
Pero esta era gente que deseaba servir a Dios con todo su corazón y no importa lo que tuviera que hacer, lo hacía. Estaba dispuesto y disponible. Y entonces tenían que hacer pasar navaja por todo su cuerpo, y es el mismo ritual cuando un leproso era sanado, limpiado de su lepra. Y acuérdate, la lepra es un símbolo del pecado en nuestra vida. Y entonces cuando se limpiaba de la lepra tenía que ir con el sumo sacerdote, tenía que mostrarse, tenía que pasar por todo este ritual de purificación. Pero la lepra lo que hacía en tus extremidades, por ejemplo, si tenías lepra en la mano, es que podías poner tu mano sobre algo caliente y ya no sentías. Y de pronto, si Dios te sanaba de eso, ya podías sentir una vez más. Ahora imagínate que puedes sentir una vez más, pero ahora tienes que estar completamente pasado la navaja, o sea, totalmente depilado. ¿Te imaginas cómo se sentiría así el agua que estaría escurriendo de la purificación? La frescura, por fin sentir. Y Jesús lo que hace con nosotros es que cuando nos salva y nos perdona y nos purifica, no quiere que sintamos menos, sino que sintamos más. Que ya no tengamos un corazón como roca, sino que podamos sentir y vivir y amar. Y entonces harás pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos. Ahora, hasta este punto, todo esto se los tienen que hacer, se los tienen que aplicar, pero después dice, y lavarán ellos sus vestidos. Y es lo mismo para ti y para mí. Recibimos su perdón, Dios nos tiene que limpiar, nos purifica, nacemos de nuevo espiritualmente, es decir, Dios nos dio una oportunidad y somos como bebés espirituales. Y después nos vemos en el espejo y decimos, tengo que cambiar esto de mí. O sea, ya no me queda bien esta ropa. O qué mal, o sea, qué mal huele. Y entonces ellos tenían que lavar sus vestidos. Acuérdate que están saliendo de Egipto. No es de que, pues ve a la tienda por un nuevo vestido, no, sino lavar sus vestidos. Pero entonces fíjate, están completamente rapados, están purificados y están planchados y bien bonitos. O sea, bien guapos. Y es una ceremonia. Y Dios lo está haciendo entre ellos. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Versículo 8, luego tomarán un novillo como su ofrenda. Esta ofrenda es ofrenda de dedicación, ofrenda de consagración, una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Y tomarás. Ahora, ellos tomarán un novillo y ellos tienen que traer un novillo ellos como ofrenda de consagración, pero después está diciendo, y tú, Moisés, tomarás otro novillo, tú, para expiación de ellos. Otra vez, cubrir el pecado. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Todo Números y todo el Antiguo Testamento está diciendo, acércate. Y hará que se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Y tienes que saber esto, cuando Dios te está diciendo arrepiéntete, o sea, cambia esa ropa sucia que tienes. Él lo está haciendo porque Él te está invitando, te está diciendo, acércate, te quiero cerca de mí, quiero tener comunión contigo. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Ahora, aquí dice toda la congregación, puede ser que toda la congregación estuviera invitada, 2 millones, pero puede ser que sean los líderes de las tribus, representando a toda la congregación. Pero es una ceremonia de congregación de los levitas. Y entonces, versículo 10, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Esto es imposición de manos y lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando tú le das un cargo a alguien en la iglesia, cuando le das un servicio, cuando le das una responsabilidad, es un símbolo. Estamos poniendo esta responsabilidad y este cargo sobre ti y queremos orar por ti.
Y eso es lo que hacen. Están todos los levitas y vienen los líderes y ponen sus manos sobre ellos. Y los líderes lo que están diciendo de todas las tribus que no son la tribu de Leví, están diciendo: ustedes son nuestros representantes para servir en el tabernáculo. Y les damos este encargo: servir a Dios, servir a los sacerdotes, servir en el tabernáculo. Y entonces imponen las manos sobre ellos. Versículo 11. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová. Fíjate, Aarón, el sumo sacerdote, está ofreciendo a estos hombres delante de Dios como ofrenda. Y esos son ellos. Ellos son una ofrenda delante de Dios. Es una ofrenda, es un sacrificio, pero es un sacrificio vivo. Es un sacrificio santo, ya purificado, ya lavados, ya nacidos de nuevo y agradable a Dios, y se pueden acercar. Y dice Romanos 12:1 que ese es el culto. La palabra culto es adoración racional, inteligente. Hay una manera inteligente de adorar a Dios, que es la manera bíblica. Y entonces Aarón ofrece a los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Mira de quién es el ministerio. El ministerio es de Dios. Él es el que los está invitando, Él es el que los está purificando, Él es el que los está limpiando, Él es el que los está acercando a Él mismo. Y versículo 12, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. Entonces fíjate, los líderes poniendo sus manos sobre los levitas poniendo sus manos sobre la ofrenda de expiación y de consagración. El pueblo identificándose con los servidores y los servidores identificándose con la ofrenda. Es una ceremonia llena de simbolismos. Cuando ponemos a alguien a servir en la iglesia, eso es lo que estamos haciendo. Estamos imponiendo en él un cargo, un oficio, un ministerio. Y esa persona tiene que encargarse de saber: si estoy en el ministerio, necesito poner mis manos sobre Jesús, sobre mi sustituto. Necesito su gracia, necesito su perdón, necesito su misericordia, porque yo sé que en el ministerio necesito esto porque me voy a equivocar. Y entonces todo eso está pasando. ¿Te imaginas 22,000 levitas, los líderes, imponiendo manos, gozo, alegría? Es el día de la inauguración de estos muchachos, de esta generación de levitas. Y los levitas ponen sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro por holocausto, uno para el perdón de pecados, el otro para consagración. El de holocausto lo ponían en el altar y era quemado por completo. Y el levita está diciendo: yo quiero que sea así mi vida, que mi vida sea consumida por completo para Dios. Mi tiempo se ha consumido por completo para Dios. Mi servicio, mi fuerza, mis ojos para Dios, mis manos para Dios, mi vida completa para ti, mi voz. Si predicas, tu voz; si cantas, tu voz, tus ojos, que tus ojos sean dedicados por completo para Dios. Y si se van a quemar tus ojos, es decir, cada vez ver menos, ¿te ha pasado? Dicen que así en 39, 40 años ya viene la vista cansada, y yo de pronto digo: ¿qué onda? Y me hago así. ¿Me has visto que me hago así? Y digo: es que lo hago porque no veo el número chiquito. Y digo: ¿qué versículo es? No es un tic, es porque no veo. Y digo: si mis ojos se van a apagar poco a poco, que se apaguen viendo este libro. Eso es lo que quiero ver. Y ellos estaban diciendo con esta ofrenda: si mis ojos se van a acabar un día, que se acaben leyendo la Torah, viendo el tabernáculo, viendo la gloria de Dios, viendo los sacrificios, viendo cómo sube el humo, viendo la gloria de Dios sobre nosotros. Y ese es el sacrificio, el holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Versículo 13: y presentarás a los levitas delante de Aarón.
Entonces fíjate, primero Aarón los presenta delante de Dios, son tuyos, Señor. Y después los levitas son presentados por Moisés a Aarón porque van a servir al sumo sacerdote. Van a servir al sumo sacerdote. Y al final, cuando tú y yo tomamos un ministerio, estamos sirviendo al sumo sacerdote, estamos sirviendo a Jesús. Y presentarán a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, de sus 2 hijos, y ofrecerán, y mira esto, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Lo están presentando a Aarón, son ofrenda para Dios, pero van a servir a Aarón. Por eso cuando conozco a alguien, y nadie de Semilla, fuera de Semilla, y voy caminando y conozco a alguien, me dice, no, pues yo soy cristiano, yo sirvo a Dios. Y digo, ¿y en qué iglesia estás? No, yo sirvo a Dios. Y yo digo, ¿cómo? Un llanero solitario. ¿Sirviendo a quién? O sea, ¿sirviendo a quién? O sea, servir a Dios es aterrizarlo sirviendo a la iglesia, sirviendo a los otros, sirviendo a su pueblo. Y Jesús, cuando lava los pies de sus discípulos, le está diciendo, yo soy maestro y Señor, y yo acabo de hacer esto. Hagan igual. Y les invitas a servirle, a seguirle y a servirle, sirviendo a los demás. Y otro en el holocausto, y presentarán los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerán en ofrenda a Jehová. Versículo 14, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel. Entonces ellos están diciendo, Señor, estamos apartados para ti, somos tuyos. Pero mira lo que dice ahí, y Dios contesta y dice, y serán míos. Tú dispones y dices, Señor, soy tuyo. Y de pronto, cuando menos te lo esperas, Dios dice, eres mío. Eres mío. ¿Estás listo para que se consuman tus ojos en las cosas mías? ¿Estás listo para que salgan ampollas en tus manos por las cosas mías? ¿Estás listo por usar tu voz y hablar una y otra vez y discipular gente y enseñar y evangelizar en las cosas mías y cantarme a mí o tocar una guitarra y que tus dedos así ya tengan ampollas por tocar a mí y adorarme a mí? Y dice, sí, Señor, soy tuyo. Y Dios dice, eres mío. Eres mío. Versículo 15. Después de esto, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo. Entonces me encanta esto, porque una gran ceremonia, dices, ay, qué bonito. Pero después del siguiente versículo es, manos a la obra. Y hay gente que quisiera solamente la ceremonia y 0 manos a la obra. O sea, anhelan eso, que me vean, plataforma, y 0 manos a la obra. Y Dios dice, no. Tú dijiste, Señor, soy tuyo. Y yo te dije, eres mío. Ok, se acabó la ceremonia, manos a la obra. Ese es el ministerio, eso es la iglesia, eso es a lo que hemos sido llamados. Y después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente, esta palabra me encanta, enteramente me son dedicados a mí. Entonces no había un levita que dice, oye, yo voy a hacer, o sea, Señor, yo te voy a servir 50% de mi tiempo. O sea, yo voy a desgastar mis ojos, 50% de mi tiempo en tu palabra, mi voz, 50% de mi tiempo en tu ministerio, 50%, no, estas pláticas que a veces yo tengo con mi esposa y con mis hijos. Ayer salió eso de ¿qué tan cristiano es un cristiano? O sea, ¿es en serio cristiano o no? Y yo digo, a veces nos cachamos así hablando, bueno, es medio cristiano. Y digo, ¿cómo? O eres 100% cristiano o no eres cristiano. No es de que, o sea, qué porcentaje eres. O sea, o eres de él o no eres de él. O tienes al Hijo o no tienes al Hijo. O tienes el Espíritu Santo o no tienes el Espíritu Santo. O eres parte del cuerpo de Cristo o no eres parte del cuerpo de Cristo. O ya naciste de nuevo o no has nacido de nuevo.
O sea, espiritualmente posiblemente todavía no te hayas cortado las cejas espiritualmente hablando y estés pelón y así como un bebé y llegando y diciendo, ay, siento todo y qué hermoso la iglesia. O sea, sí, me palpita el corazón porque Jesús es el primer amor. Sientes todo. Enteramente me son dedicados a mí los levitas, de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Y eso ya lo vimos en Números capítulo 3. Acuérdate, cuando salen de Israel, Dios mata a los primogénitos de Egipto, pero donde está la señal de la Pascua, la muerte pasa por encima. Y entonces Dios, cuando los salva, dice, los primogénitos serán míos. Pero lo que sucede es que para cuestiones prácticas, dice Dios, no los primogénitos, denme una tribu. Y esa es la tribu de Leví. Hace una catafixia. Enteramente son míos. Versículo 17, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos. Ahí está la catafixia, mira, de los hijos de Israel. Versículo 19, y yo he dado en don los levitas a Aarón. Los levitas, chécate esto. Los levitas son un don, es un regalo de Dios para el sumo sacerdote, para Aarón. Puedes anotar ahí en tu Biblia Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 está hablando de la iglesia y está hablando de los diferentes ministerios. Pero antes de Efesios capítulo 4, ese versículo donde habla de los diferentes ministerios, está diciendo que cuando Jesús resucitó y envió al Espíritu Santo, dice que dio dones a los hombres. Y los versículos que siguen después de eso, dice, y dio dones a los hombres. Los versículos que siguen después de eso, Efesios capítulo 4, versículo 11, está hablando, y Él mismo constituyó unos apóstoles. Quiere decir que los apóstoles eran un don de Dios, un regalo de Dios para la iglesia. Y Él mismo constituyó unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas. Los evangelistas son un regalo de Dios para la iglesia. Y a otros pastores. Chécate esto. Los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Entonces, cuando estés agradecido por los pastores que Dios ha puesto en semilla, y no solamente los pastores, dice, y los maestros de discipulados, cuando estés agradecido, tienes que agradecerle a Dios. Porque ellos están haciendo lo que están haciendo porque Dios los mandó y son un don, es un regalo de Dios para la iglesia. Por eso cuando hablas mal de los pastores, y yo sé que de mí no hablas mal, de otros pastores, tienes que tener cuidado porque estás hablando mal del regalo de Dios que dio a la iglesia. ¿Nunca has más hablado mal de un regalo que te dieron? O sea, que te dan el regalo y dices, ay, no me gustó tanto el color y no sé qué. Los levitas y los que sirven y los que preparan todo para poder adorar a Dios son un regalo de Dios. Ahora voy a ir más allá. Posiblemente tú estás aquí hoy y tú seas un regalo de Dios para la iglesia y aún no te has dado cuenta. Y lo único que tienes que hacer es entregarte, como estos levitas. Señor, soy tuyo. Y el Señor dice, eres mío. Ok, Señor, ¿qué sigue? Sé un regalo, sé un don de parte mía para la iglesia. No hay mejor manera de vivir tu vida que siendo un regalo de Dios para otros, bendiciendo a otros,
amando a otros, visitando a otros que están enfermos, animando a otros que necesitan ánimo, consolando a otros que no encuentran consuelo, dando esperanza a otros que no encuentran esperanza. Y Dios dice, yo he dado en don los levitas a Aarón, versículo 19, y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan, hagan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel. Fíjate, los levitas eran un regalo de Dios para hacer las cosas del ministerio, cosas que a veces ni siquiera se ven y es detrás de las mamparas, y no solamente eso, sino para que funjan como reconciliadores y pacificadores entre su pueblo. Y reconcilian a los hijos de Israel. Y Dios nos ha dado este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Hombres reconciliando a hombres con Dios, pero hombres reconciliando a hombres con hombres. Porque una relación sana con Dios te lleva a relaciones sanas entre nosotros. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Y estos levitas eran un regalo de Dios y reconciliaban a los hijos de Israel. ¿Y por qué los reconciliaban? Porque todo el tiempo estaban ahí dispuestos y disponibles. Entonces, mientras estaban haciendo su chamba, alguien llegaba y decía, oye, fíjate que tengo ese... Oye, no, pues tienes que arreglar este problema. Y... A ver, o sea, ¿por qué no lo arreglamos? Tráelo. Reconciliación. Y reconciliación a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel. Entonces fíjate, eran un regalo de Dios para que hubiera reconciliación en el pueblo y paz entre ellos, pero no solamente eso, sino protección. Versículo 20. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Hoy es lo mismo. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, y hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba. ¿Quién tiene aquí 25 años menos? No levantes tu mano. ¿Quién tiene 25 años arriba? ¿Quién tiene 30 años arriba? Ahora fíjate, 25 a 30 no podías ejercer el servicio en el tabernáculo, pero podías estar y te podías capacitar. 25 a 30. De 30 a los 50 podías ejercer el ministerio. Por eso Jesús, cuando empieza a ser rabí, es a los 30. Esa es la razón. Y entonces dice que los levitas de 25 años arriba, ¿te acuerdas cuando tenías 25? ¿Y pensabas que siempre ibas a sentirte así? Y llegas así a los 40 y dices, no, pues sí me acuerdo cuando tenía 25. Pero los de 25 años arriba entraban a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. De 25 a 30 se capacitaban, de 30 a los 50 ejercían el ministerio, versículo 25, y desde los 50 años. ¿Quién tiene 50? Arriba de 50. La edad bíblica para retirarte del ministerio era los 50. Ahora, no era retirarte por completo del ministerio, sino podías, mira, de los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. O sea, no te podías arrepentir de que, no, voy a agarrar mi segundo aire a los 60. Pero versículo 26 no era de que ya tienes que dejar tu ministerio y ya eres desechado, sino mira lo que dice versículo 26, algo muy sabio: servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión. Los de 50 años para arriba tenían toda la experiencia, sabían dónde estaba todo, tenían todo el know-how, pero ellos eran para enseñar a los más jóvenes.
Y lo que hacía, algo muy sabio que hace Dios es, los de 50 para arriba tienen que darle chance a los que vienen atrás, los de 25 y 30. Dios quería encargarse que la batuta se pasara de generación en generación y en generación y en generación. Dios es completamente sabio y en la iglesia tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que darle oportunidad a las generaciones más jóvenes que vienen atrás de nosotros y decir, órale, sirve. Mira, yo ya lo hice de los 30 a los 50, 20 años. Ya sé cómo hacerlo, ya sé dónde está todo. Yo voy a estar aquí, pero hazlo tú. Los chavorrucos no tenemos que acaparar todo el ministerio. Tenemos que dárselos a los jóvenes, tenemos que darle chance. Dios con eso está asegurando la continuidad de su pueblo. Cuidado cuando en una iglesia todos en la iglesia tienen la cabeza blanca. Y todos los que sirven son los que nada más tienen experiencia. Tenemos que darle chance a los chavos. Y acuérdate, ellos estaban imponiendo manos sobre los levitas y los levitas están imponiendo manos sobre el animal. Y tenemos que darle chance a los chavos. Y si se equivocan, ya, es mi sustituto. Y la paga del pecado, muerte. Entonces, si eres chavo, de 25 a 30, ahí está, puede ser un buen don de Dios para la iglesia. Y hasta más chavo. Y acuérdate que Jesús qué edad tenía y está en el templo y los fariseos y los levitas y los escribas están maravillados de su sabiduría, pero dice que Jesús crecía en verdad y en sabiduría. Entonces, órale, ponte a crecer. Y servían con sus hermanos. Ahora vamos al capítulo 9, apúrale, sí nos va a dar tiempo, tenemos 3 minutos. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo, y dice Talí, ¿qué tiene que ver todo esto con 5 pasos para tomar decisiones? Ahí va. Pero ten una pluma y apúntalo. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Y ya vimos de qué se trata la Pascua. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis en su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Versículo 5. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos, acuérdate, ceremonialmente inmundos, a causa de muerto. Habían tocado un muerto y no podían celebrar la Pascua, no se podían acercar al tabernáculo, tenían que ir al ritual de purificación. Y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Chécate lo que está diciendo Moisés. Vienen con esta petición, ¿sabes qué? Nosotros estábamos inmundos y no celebramos la Pascua, o sea, ya se nos fue el tren. No pudimos celebrar la Pascua. ¿Por qué nos vamos a quedar sin celebrar la Pascua? ¿Qué es lo que Dios está ordenando? Tenemos un deseo de hacerlo. Nuestro corazón es cumplir lo que Dios nos pide. Y vienen con Moisés, le preguntan esto y mira, Moisés les dice, ¿me esperan? O sea, no tengo ni idea, no sé qué hacer. Y va a haber momentos en tu vida que no tengas ni idea, como Moisés, qué hacer. Y Moisés no se inventa una historia y les dice, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es esto. No, Moisés dice, sinceramente, esperen, no sé qué hacer, voy a oír a Dios. Voy a oír a Dios. No hace 100 mexicanos, 100 israelitas dijeron qué hacer. Y entonces el que más tenga, más gana.
sino dice, voy a consultar a Dios, no sé qué hacer, esperen. Y Jehová habló a Moisés diciendo, o sea, ¿te imaginas? Moisés va, Dios, no tengo la menor idea de qué hacer, llegaron y me preguntaron esto y no sé, ¿me dices qué hacer? Eso se llama oración. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciéndoles, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que tuvieran inmundo por causa de muerto, estuvieron de viaje lejos. Entonces Moisés dice, oye, ¿qué pasa si están inmundos? Y Dios dice, no nada más te voy a decir qué pasa si están inmundos, sino qué pasa si algún día uno de ellos se va de viaje, Moisés. Seguramente ahí viene la pregunta después. O sea, no nada más te voy a dar la sabiduría que estás pidiendo, te voy a dar un poco más por venir a mí, por consultarme a mí. Y dice, y si alguno se va de viaje, me encanta Dios, o sea, nada se le pasa, tiene todas las respuestas. Versículo 11. Y en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Entonces Dios está diciendo, si no pueden celebrar la Pascua cuando toca, porque están inmundos, les voy a dar chance un mes para que se purifiquen y pueden celebrar la Pascua en un mes, si ese es su deseo. Ahora piensa en esto un momento. Cuando Jesús es crucificado, es la Pascua. Él es el cumplimiento de la Pascua. Él es el Cordero de Dios que es crucificado, que es la ofrenda de Dios que nos da expiación, es la sangre rociada, es lo único que nos puede purificar, es lo único que nos puede perdonar. Y justo en la Pascua Jesús muere y Nicodemo y José de Arimatea, judíos, van y piden su cuerpo, lo bajan del madero, tocan un muerto y no pueden celebrar la Pascua. Y por esto, posiblemente Nicodemo y José de Arimatea, un mes después, están celebrando la Pascua y recordando todo lo que pasó, todo lo que dijo, todo lo que hizo y diciendo, ¿entiendes? Jesús era eso, la Pascua. Versículo, ya vamos a terminar, 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, o sea, te tienes que comer completamente todo el animal y ni quebrarán hueso de él, así como Jesús no fue quebrado ninguno de sus huesos en la cruz. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán, más el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cual no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Aquel que podía celebrar la Pascua y no quiso celebrar la Pascua. Y Dios nos deja esa decisión a nosotros. Sabes que si no quieres, está bien, pero no eres mi pueblo. Y Jesús dice eso. Si no comes mi carne, y eso le saca de onda a los fariseos. Y Jesús dice, si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tienes vida eterna. Ahora no estaba hablando de manera literal. Estaba diciendo, si no me tomas por completo y me haces tuyo y me recibes, no tienes vida eterna. Vamos, versículo 15, apúrale. Ya vamos a terminar. El día que el tabernáculo fue erguido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube la cubría de día, la noche la apariencia de fuego. Entonces en el día, nube cubriendo de día, en la noche, fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Entonces todos estaban atentos a lo que pasaba arriba del tabernáculo, y si la nube se movía, todos decían, órale, vámonos. Es hora de caminar, es hora de ir. Dios nos está guiando. Ahora te voy a decir cuál es el problema, que esa tecnología ya no está hoy. Y entonces,
puedo saber por dónde. ¿Te das cuenta? La tenían re fácil. Y cuando se daba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, y esto ellos lo tuvieron por 38 años. ¿Qué tecnología? Y ahorita andamos, estoy perdido, Google Maps. Y vivimos en la era de que queremos llegar rápido y queremos tener las respuestas ya. O sea, si no sé, me meto rápido a Google y ahí averiguo y le pregunto a Siri, rápido. Y ellos dependían de Dios. Al mandato de Jehová acampaban, versículo 23, al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Listos? 5 puntos para tomar decisiones en tu vida. Número uno, lo que vimos en el estudio, la lámpara. Número 1 para tomar decisiones es: Señor, así como Moisés, no sé qué hacer. Y aunque tenga que hacer esperar a los demás, voy a ir a escuchar qué dice Dios. Y la palabra de Dios está en la Biblia. Número 1, para tomar decisiones, tienes que ver qué dice Dios acerca de eso. El filtro para tomar decisiones tiene que ser la palabra. No tiene que ser la opinión de 100 mexicanos dijeron, no tiene que ser la opinión de esto está de moda hacer y eso es lo que vamos a hacer, esto es lo que todo el mundo está haciendo. No, el filtro para ti, para mí, es esa lámpara, usando el aceite que es el Espíritu Santo. Romanos 8 dice que si somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos guía y usa su palabra. Entonces, número 1, la lámpara. Número 2, acuérdate que había enfrente de la lámpara. No los panes de proposición, el altar de incienso, que son ¿qué? Las oraciones. Tienes que orar. Lo que Moisés hace es va a consultar a Dios en oración y les dice a los demás, espérenme. Cuando no sepas qué hacer, dile a los demás, espérame. Y si tienes confianza, dile, espérame, voy a orar. No sé qué hacer, no puedo tomar esta decisión, espérame, voy a orar. Y ve a escuchar la voz de Dios. Y toma una Biblia y enciérrate y dile, Señor, así como Moisés no sabía qué hacer, yo no sé qué hacer, ¿me puedes ayudar? Y pide, Señor, necesito la sabiduría que viene de lo alto. Necesito de tu consejo, necesito de tu palabra, necesito que tú me guíes. Número 3, ¿te acuerdas? Los levitas fungían ¿para qué? Para reconciliar gente. Y estaban entre el tabernáculo y lo que ellos hacían también era dar consejos. Eran dar consejos y necesitas consejeros. Entonces, número 1, la lámpara. Número 2, el altar de incienso, que son las oraciones. Número 3, necesitas consejeros, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Y que los consejeros te puedan decir, la Biblia dice esto. Yo creo que no estás viendo esto en tu situación y de pronto te pueden dar otra perspectiva que no habías visto. Entonces, número 1, la Biblia. Número 2, oración. Número 3, consejeros bíblicos, cristianos. Te pido un favor, no pidas consejo en la revista TV Notas. Astrología, cartas, tarot, amigas en el cafecito. Pide consejo a Dios. Pide consejo a otros cristianos maduros. Y te pido un favor, no tiene que ser solamente el pastor. Puede ser un cristiano maduro, un amigo, una amiga. Por eso es tan importante involucrarte con la iglesia. Cuando estás sirviendo conoces gente que te pueda dar el consejo perfecto en el momento perfecto. Pero lo primero que tienes que hacer es ir a la palabra y ir en oración. No te saltes los pasos. El consejo es después. El consejo es después. Número 4, cuando estás esperando en Dios, ¿tengo paz o no tengo paz?
¿Tengo paz o no tengo paz? Entonces ya fuiste a la palabra, ya fuiste a oración, ya pediste consejo de otros, ¿tienes la paz de Dios para hacer lo que crees que debes de hacer o no? Si no tienes paz, espérate. Dios a veces guía a través de eso. Espérate, no tomes la decisión. Y número 5 y último, ¿se abren puertas o no? ¿Se abren puertas o no? Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ahora, no puedes cambiar los pasos, porque puedes decir: no, pues se me abrió esta puerta enorme y entonces ya voy a entrar. No, eso es al final. Primero estás buscando a Dios, estás buscando la Biblia, estás buscando en oración, estás buscando consejo, y al final, si tienes paz y se abre la puerta, entra. Son las circunstancias. Es cuando Dios te toma y te lleva por la vereda. 5 pasos para tomar decisiones según la Biblia.